Bueno, este es nuestro trabajo práctico colaborativo. Los integrantes somos Araya Ulises, Cresa Bruno, Grasso Sabrina y Lautaro Sosa. Nuestro trabajo práctico va a tratar sobre una función de temperatura en un medio homogéneo, donde f sería una función que describe cómo la temperatura varía en un plano o en una superficie. La función de temperatura en dos planos coordenados t, x, y en un medio homogéneo, bueno, es una herramienta muy fundamental que se puede usar en diversos campos de la ingeniería y la ciencia. Su principal utilidad radica en comprender cómo varía la temperatura en las coordenadas espaciales x e y. Algunos ejemplos que podemos utilizar son, como por ejemplo, ingeniería y diseño térmico, donde el conocimiento de la distribución de la temperatura en un sistema es crucial para un diseño eficiente de la refrigeración. Otro ejemplo es meteorología y climatología, donde la función de la temperatura nos ayuda a comprender la distribución espacial de la temperatura en la atmósfera, en la superficie terrestre, o en geofísica y geología, donde la función de temperatura nos permite estudiar cómo varía la temperatura en el interior de la Tierra, en ubicaciones específicas geográficas, etc. Nuestra función que tomamos como ejemplo es t de xy igual a seno de x más coseno de y, donde podemos graficar nuestra función en un eje tridimensional donde x e y son las coordenadas espaciales, y z podemos cambiar esa variable a temperatura, que es básicamente los puntos a los que puede llegar la temperatura. En nuestro caso, esta sería nuestra función graficada. Su dominio está definido para todos los números reales que pueda tomar la temperatura. El rango de nuestra función estará determinado por los valores de seno de x y coseno de y, que oscilan entre 1 y menos 1. Por lo tanto, t en función de x y estarán entre menos 2 y 2. La función txy igual a seno de x más coseno de y representa la temperatura en un punto xy. Si la analizamos, tiene dos componentes, seno de x y coseno de y. La función seno de x representa una onda sinusoidal que oscila entre 1 y menos 1. En este caso afecta la temperatura. A medida que aumente x, aumenta o baja esta. Coseno de y también es una onda sinusoidal, pero desplazada en fase con respecto a seno de x. Al igual que antes, a medida que cambie la variable, la temperatura también lo hará. La función txy es la suma de las dos componentes. Esto significa que la temperatura en un punto específico es la suma de la distribución de seno de x y coseno de y. En sí, la función combina dos ondas sinusoidales para definir la temperatura en función de las coordenadas. Ahora podemos proceder a calcular las derivadas parciales de nuestra respectiva función. Estas derivadas parciales nos proporcionan información sobre cómo cambia la temperatura en función de las variables x e y respectivamente. En nuestro caso en particular, vamos a tomar nuestro medio homogéneo como un plano y lo vamos a dividir en nuestros ejes x e y respectivamente. Interpretemos el significado de las derivadas parciales en el contexto de nuestra función de temperatura seno de x más coseno de y. La derivada parcial con respecto a x la podemos denotar como delta t sobre delta x, tomando t como la función anteriormente nombrada. Esta derivada parcial nos da coseno de x y es la forma de calcular cómo va a variar nuestra función de temperatura, la temperatura en sí, a medida que nos desplazamos por el eje x. La derivada parcial con respecto a y se puede denotar como delta t sobre delta y, tomando t como la función, y nos da menos seno de y. Y esta derivada parcial nos va a indicar cómo cambia la temperatura en este medio homogéneo con respecto a su eje y. En esta función en específico, analizando sus derivadas parciales, podemos decir que si el coseno de x, es decir, la derivada parcial en función de x,
es positiva, podemos decir que la temperatura va aumentando a medida que nos movemos en la dirección positiva de este eje X. Si es negativa, significa que la temperatura va disminuyendo a medida que nos movemos en el mismo eje, en la dirección positiva también. Y si es igual a 0, significa que no hay cambio de la temperatura con respecto a X, lo que indica que es un posible punto crítico. Si la derivada parcial con respecto a Y es positiva, significa que la temperatura va a disminuir a medida que nos movemos en la dirección positiva del eje Y. Si es negativa, significa que la temperatura va a aumentar a medida que nos movemos en esta misma dirección positiva del eje Y. Y si es igual a 0, significa que no hay cambio de temperatura con respecto a Y, indica que es un posible punto crítico. Para calcular los puntos críticos, se iguala a 0 la derivada parcial con respecto a x, dando como resultado x igual a pi sobre 2 y x igual a menos pi sobre 2. Y con respecto a y es igual a pi, y es igual a menos pi y es igual a 0. Para calcular los máximos, los mínimos y puntosillas, se realiza la derivada segunda. La derivada segunda con respecto a y y luego con respecto a x da 0. Y la derivada segunda con respecto a x y después con respecto a y también da 0. Valorizando con los distintos puntos críticos calculados anteriormente, se llega a que en pi sobre 2 menos pi hay un punto silla, en pi sobre 2 y 0, en f de x, en la derivada parcial segunda con respecto a x o s, es un máximo, en pi sobre 2 y en pi hay un punto silla, en menos pi sobre 2 menos pi, en la derivada segunda con respecto a x dos veces, es un mínimo, en menos pi sobre 2 y 0 hay un punto silla, y en menos pi sobre 2 y pi, en la derivada segunda con respecto a x dos veces, es un mínimo. En conclusión, hemos explorado la función de temperatura en un medio homogéneo. Esta función nos permite modelar y comprender cómo varía la temperatura en función de las coordenadas espaciales x e y. También hemos analizado los puntos críticos de la función, donde la función alcanza puntos máximos y mínimos locales, así como puntos sillas. Hemos interpretado también el significado de estos puntos en contexto de la función de la temperatura. Este ejercicio también nos ha permitido aplicar conceptos de análisis matemático para comprender cómo varía la función importante en diversos campos científicos y la ingeniería. La comprensión de la distribución de la temperatura en un plano es fundamental para diseño de sistemas térmicos eficientes, predicción del clima y comprensión de procesos geográficos. En resumen, este práctico fue una oportunidad para aplicar conceptos teóricos de análisis matemático a un problema práctico, lo que nos ha permitido profundizar en nuestra comprensión de la función de la temperatura y su relevancia en las diferentes áreas del conocimiento.